Hola amigos de Cara Oculta, qué alegría volver a reencontrarnos. Hola Nata, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú? ¿Bien? Muy bien. Bueno, contenta de estar aquí otra vez con un nuevo tema que nos traes. Bueno, antes de empezar, de entrar en materia, me gustaría dar las gracias a toda esta gente que nos está siguiendo, que bueno, hemos empezado otra vez de cero el canal y bueno, poco a poco se va suscribiendo gente y veo que hay gente que nos es fiel y estoy muy agradecida, muy contenta. Y también a gente pues que cada vez nos deja comentarios en los vídeos de YouTube y quería agradecer, me pongo las gafas de abuelita, quería agradecer a John, a Edith, que está en Venezuela, que es amiga mía, a Mitel, a Cristina Iglesias, a Alicia de Madrid, a Charo, a Ruth, a, ¿cómo se llamaba aquel chico de Perú? Que no me acuerdo. Elmer, A Elmer también. Bueno, no sé si... Alfonso, a la Guerrero del Cielo, que está en el País Vasco, y alguno más que quizá se me haya pasado, pero que les agradezco de corazón, bueno, les agradecemos de corazón estos mensajes que nos dejan, porque nos animan mucho pues a seguir, ¿no? Y entonces, bueno, solo quería hacer este inciso. Eh, Jorge, ¿qué nos traes hoy? A ver, cuéntanos. bueno Nata, hoy en especial traigo un tema que no es ufológico, pero que me parece interesante. Un caso bastante antiguo, fíjate que ocurrió entre el año 1811 y 1813. Y, y digo 1811 y 1813 porque no hay precisión de la fecha exacta, pero se habla de esas dos fechas, ¿no? En ese periodo de tiempo. Y ocurrió en el estado de Kentucky, aquí en Estados Unidos, en una serie de cuevas muy conocidas que hay ahí, que lleva el nombre en nuestro idioma de Cuevas del Mamut. Son cuevas que han tenido una gran riqueza arqueológica a lo largo del tiempo, que han podido obtener vestigios de tiempos pasados, inclusive varias momias, y justamente sobre ese tema de las momias en particular, en ese periodo de tiempo que dije al comienzo, unos excavadores que estaban buscando algún tipo de vasija que ya habían encontrado por ahí, chocaron con sus palas con una piedra rectangular bastante larga, y se dieron cuenta que no era simplemente una piedra, era la tapa de una cripta, Nata. Y en esa tapa de cripta pudieron removerla con mucho cuidado, y encontraron una momia dentro de esa gran piedra, debajo de la gran piedra. Y fue muy llamativo el hecho, Nata, de que esa momia estaba preparada al mejor estilo egipcio. La forma en que fue preservada y puesta en la cripta era realmente diferente a otras. Estaba inclusive cubierta con piel de venado, que aún se mantenía en bastante buenas condiciones a pesar del tiempo. Y eso llamó mucho la atención y vino gente que estudia la antropología y también personas, dos arqueólogos en particular, y la extrajeron con mucho cuidado y se dieron cuenta del mismo detalle, de que parecía realmente haberla conseguido, haberla obtenido en Egipto, no en Estados Unidos. Llamó mucho la atención eso. También llamó mucho la atención, Nata, el hecho de que esa momia era de una mujer, era una momia femenina, pero fíjate que sus dimensiones eran aproximadamente de casi 2 metros de altura, y tenía un cabello, todavía tenía cabello de varios centímetros, pero fíjate, Nata, que el cabello era rojo, que no es un tema menor eso de que fuera rojo, porque como sabrás, en muchos lugares del mundo se han encontrado restos o momias pelirrojas, y de bastante altura.
Podemos nombrar rápidamente Rusia, China, Afganistán, Perú, por lo que sé en Bolivia también. En Estados Unidos, yo sabía y alguna vez hice un programa sobre aquí, donde yo estoy, en Nevada, en la localidad de Lovelock, ahí en una cueva a bastante altura. Se habla de varios gigantes, entre 2, 3 metros de altura y un poco más de 3, pelirrojos, llamativamente pelirrojos, que tuvieron un encuentro contra los indios Paiute, que finalmente los exterminaron en esa cueva, murieron ahí. Yo pude, vos sabéis, visitar la cueva, entrar a la cueva, ver todas las marcas oscuras en la pared del gran incendio que provocaron los indios para terminar con ellos. Una cueva de bastante altura, pero no muy extensa. Esta momia, llamativamente, al igual que los otros que te dije, en otros lugares del mundo, pelirroja, poco cabello, pero pelirrojo, y muy alta. Ante ese encuentro, un coleccionista del estado de Ohio compró esa momia, al igual que otras momias que habían sido encontradas en otras cuevas de ese lugar, y algún tipo de artesanía que encontraron, una especie de un pequeño cuchillo muy precario. Todo eso lo compró este señor de Ohio, que era un coleccionista, y con esa momia y algunos otros elementos salió a hacer una gran exhibición en ese periodo de tiempo, en el año 1820 más o menos, por varios lugares de Estados Unidos. Fíjate que a lo largo de casi 60 años estuvo en su poder la momia, exhibiéndola, ganando algo de dinero, porque no era su fin el estudiarla o analizarla, sino tratar de conseguir dinero con esa momia exhibiéndola. Ujú. Solo el arqueólogo que la extrajo la pudo ver poco tiempo y nada más. En el año 1876, Nata, desconozco las razones, él la cede esa momia y algunos otros objetos al Instituto Smithsonian, que es un instituto muy importante en Estados Unidos, que se dedica a preservar, a curar ciertos elementos arqueológicos que están por ahí dañados, tratar de preservarlos, tratar de cuidarlos, de analizarlos. Eh, este instituto, muy prestigioso, toma la momia, fíjate que la analizan, la investigan, y en poco tiempo dan un informe muy breve y dicen, la momia se perdió. Es algo raro, ¿no? Se perdió la momia, 2 metros de altura. Se Ujú. perdió. Desapareció, Nata, desapareció de la faz de la Tierra. Nunca más se volvió a hablar de esa momia, llamativamente. Es algo muy extraño. Eh, pero en realidad, vos fijate que este instituto, que repito es muy prestigioso, muy respetado, en ese periodo de tiempo, año 1800, comienzo de 1900, eh, tuvo situaciones extrañas con ciertos restos óseos que fueron recuperados de grandes dimensiones, como en California, en Oregon, en Ohio, Nevada, y esos huesos en algunos casos están en la actualidad en varios museos de aquí, en la ciudad de Fallon, que es una ciudad pequeña. Todavía se pueden encontrar huesos notoriamente grandes, pero muchos desaparecieron o fueron destruidos llamativamente. No se sabe la razón, pero en su momento hubo una orden judicial para que esa destrucción de los huesos cesara, para que los preservaran, para que los analizaran e hicieran un informe. Ante esta presión, este instituto tuvo que preservar hasta el día de hoy no solo los huesos, sino inclusive yo recuerdo haber visto sandalias
señuelos para pato, para poder capturar patos, que hacían estos gigantes, que eran bastante ingeniosos y yo diría inteligentes, porque las cosas que hicieron yo me asombro con los pocos elementos que tenían. ¿Cuál sería, Nata, la razón por la que destruyeron muchos de estos vestigios de gigantes? Eh, no hay una respuesta clara. Muchos creen que es para conservar una historia, por ejemplo, que nos han contado hasta ahora, del origen de la humanidad, por ahí, la época de Colón y los primeros que llegaron a las Américas. ¿Y qué pasa si no fueron los primeros? ¿Qué pasa si hubo otra raza diferente habitando aquí que por razones que desconozco, hay gente que no quiere que se sepa? Ujú, Entonces, mejor hagamos que desaparezca todo este tipo de pruebas para que la historia siga como hasta ahora. Aparentemente, mucho de eso que parece traído de una película, no sé, de ciencia ficción, parece que es real o fue real largo tiempo atrás. La verdad es que sí fue encontrada esa momia. De hecho, hay alguna foto que se tomó en ese tiempo. Hay pruebas de que así fue y miles de personas, Nata, la vieron en las exhibiciones que fueron a lo largo de muchos, muchos años, hasta que finalmente se perdió. Es una historia breve, pero interesante, que vuelve a poner sobre el tapete el hecho de los gigantes, que como sabrás, Nata, actualmente en muchas redes sociales se habla, y que yo ujú. sé, porque vi huesos en museos, que doy fe de que es así. Hubo gigantes que no lo podemos negar. No solo aquí, en, yo diría en todos los continentes prácticamente hay vestigios. Yo recuerdo haber visto fotos de una pisada inmensa. No recuerdo la ciudad, pero era en Paraguay. Yo me quedé asombrado en Sudamérica, pero en realidad en Europa, en Asia, en todos lados hay vestigios Ujú. eh, de gigantes que habitaron largo tiempo tras la Tierra. Y me pareció, si bien es una historia breve, me pareció interesante poder compartirla en tiempos en que muchos hablan de ese tema justamente, de gigantes, y yo sé realmente que es así, porque inclusive visité esa cueva y vi huesos que todavía hasta el día de hoy están preservados, inclusive mandíbulas con doble hilera de dientes, mandíbulas muy grandes, está claro, con doble hilera de dientes, llamativas, que no se pueden negar, Nata, y que no es una sola de alguien deforme o con un problema de salud, sino que son varias Ujú. y sobre todo el tamaño de estos gigantes, ¿no? Hombres o mujeres, y pelirrojos. Realmente me pareció interesante. No sé si vos habías escuchado algo sobre esto, Nata. A ver, específicamente el de Estados Unidos no, pero sé que han habido hallazgos de este tipo. Lo que no sé, lo que no sé es, yo en mi opinión, la Ujú, veracidad al 100%, a ver, bueno, tú los llamas gigantes, bueno, dentro de mi cabecita más científica quizá, siempre intento con la lógica buscar una explicación, ¿no? Podrían ser alguna civilización humana genéticamente adaptada a un medio o a otro medio. O, lo curioso es que, claro, se encuentran en diferentes partes del planeta, ¿no? Pero que haya existido en alguna época alguna civilización que tuviera unos rasgos físicos muy similares a los nuestros, ¿no? Pero con alguna modificación. Es decir, como tú dices, esta momia, porque por ejemplo, la característica pelirroja, hoy en día esto existe. Personas que midan 2 metros no es lo común, pero hay gente que mide 2 metros y más de 2 metros. Lo vemos en muchos jugadores de básquet y también hay alguna enfermedad que toca el crecimiento, ¿no? De la misma manera que existe el enanismo, hay ujú. alguna enfermedad que ahora no recuerdo cómo se llama, que afecta al crecimiento, pero al revés, ¿no? Que es gente que no para de crecer y que tiene muchos problemas de huesos, etcétera. Entonces, podría ser esto,
que en aquella época hubiera pues una civilización que tuviera estas características, o si no, bueno, pues a saber si no es gente de fuera que estaban aquí viviendo. A mí lo que es decir, yo optaría más, que yo sé que muchos oyentes dirán, ay, no, Nata siempre está intentando explicar todo, como, bueno, es mi visión, ¿no? Porque yo sé que hoy en día hay gente que puede medir 2 metros, 2 metros 10, 2 metros 20, hay esta enfermedad que es muy curiosa y porque hay poca gente que la tienen, pero que no paran de crecer y son muy, muy delgados, muy altos. Esto podría haber existido antes. A mí lo que me parece curioso es que desaparezca una momia, porque las momias no desaparecen, las hacen desaparecer, ¿no? Una momia no se levanta, no se levanta y se va sola, las hacen No, no. desaparecer. Y entonces aquí lo curioso de este caso es que, el por qué, ¿no? ¿Por qué desaparece esta momia? ¿Por qué quieren esconderlo? ¿Por qué se han destruido, entre comillas, ¿no? O se dice que Mm, se han destruido varios hallazgos, huesos, etcétera, sobre este tipo de persona o de civilización que se ha podido encontrar, ¿no? ¿Por qué? ujú, ¿Qué esconde esto en realidad? Porque claro, si te dicen que han destruido los huesos o que una momia desaparece, ya no te quedan pruebas, no a mí ujú. o a ti, que quizá no vayamos allá a comprobarlo, ¿no? Porque no tenemos los estudios ni pertenecemos a ningún instituto, pero algún científico que quiera estudiarlo, si no queda nada, esto es lo curioso. Pero bueno, yo no descarto de que pudiera ser una civilización de fuera, como dices tú, ¿no? De que pudieran estar ahí antes de los indios, porque cuando llegó Colón se encontró con los indios americanos, que eran los nativos, los navajos, los etcétera, etcétera, bueno, todas estas diferentes tribus que hoy en Ujú. día aún están y viven, Sí. viven en las reservas, ¿no? A saber si antes de los indios existían estas personas con este físico tan extraño. Que sean Claro, y técnicos. pensar que, Dime, dime. sí, perdón, Nata, digo, pensar que tal vez pudieron hacer navegaciones transoceánicas importantísimas, Esto es lo curioso. civilizaciones que... Esto es lo curioso, que Ujú, claro, se sabe que en aquel entonces, a ver, hasta que no se inventaron los barcos para viajar, ¿cómo viajabas de un continente a otro? Aparte de que sea una civilización que hayan puesto una en un continente, otra en otro continente, ¿sabes? Que han habido épocas sí, donde no se podía viajar de esta manera. Colón pudo llegar a las Américas porque tenía un barco, pero antes de todo esto, ¿me entiendes? ¿Por qué ujú. no, por qué no se había descubierto América antes por parte del mundo occidental? Porque no se había viajado hasta tan lejos, hasta en la antigüedad, ¿no? Tenían eh, unas especies de barcos para ir sobre el Nilo y todas estos ríos, pero tampoco, quiero decir que es como que a veces piensas, yo intento siempre tener los pies en la tierra, pero dentro de mi lógica siempre hay cosas que no se pueden explicar. Y esto es lo que me pica la curiosidad, ¿no? Porque, bueno, que sean altos y pelirrojos podría tener explicación. Aquí lo raro es que lo hacen desaparecer la momia y destruyen otros huesos, otros hallazgos, y lo raro es haber encontrado este mismo tipo de hallazgo en diferentes continentes. Y si son de una fecha muy concreta, que piensas, entonces, en aquel entonces, ¿cómo se desplazaban? Bueno, también depende si es a nivel prehistórico o no. ¿De qué época está datada esta momia, por ejemplo? Mirá, no hay una precisión en cuanto, porque fue muy poco lo que a esta momia en particular la pudieron analizar. Eh, no fue mucho lo que se pudo investigar sobre eso, no hay demasiada precisión, pero por la forma en que estaba preservada y todo, parecía antiquísima, eh, al igual que otras momias más o menos de ese periodo encontradas por ahí. Se supone que son muy, muy antiguas, Ujú, pero no hay una fecha exacta y ujú. lamentablemente no hubo un estudio muy serio sobre esta momia en Qué particular. pena, es una Ahora, pena. como vos decís, yo puedo entender que alguien en su torpeza,
por desconocimiento, pueda arruinar algo, dañar algo, romper Sí. algo, porque no es su función, no sabe, pero una persona o un grupo o una organización o un instituto que se dedica a preservar ese tipo de cosas es mucho más llamativo que pueda dañar o perder Bueno, yo el perder, algo tan, el tan perder, valioso, ¿no? el perder viniendo de un instituto es que no lo pierdes, es que haces que se pierda, dijéramos que de cara al público dices, se ha perdido, porque quizá no Ujú. interese que se sepa. No interese que se sepa, no interesa que haya más investigación sobre esto, más interés y que se olvide, porque quizá es un hallazgo que pueda tener una conexión con civilizaciones de fuera. ¿Por qué no? Porque yo has visto que dejo la puerta abierta. Yo digo que no, Sí. que genéticamente puede ser que sea una civilización que en aquel entonces tuvieran, pues, sean humanos con unas modificaciones pero que, porque hoy en día este físico lo encontramos, altos y pelirrojos. Ujú. Pero bueno, si lo hacen desaparecer, ¿quién no te dice que quizá interese que no se sepa? ¿Me entiendes? Es que no lo sabemos, es que es muy complicado todo esto, es muy complicado, es muy misterioso. En fin, Así es, Nata, y me gustó compartirlo en este día con ustedes porque por ahí algunas de las personas que nos escuchan tienen algún dato más de este o de otro caso, porque hay exacto, muchos casos muy parecidos, y todos esos temas son realmente para mí apasionantes, porque son vestigios, señales de otra civilización del pasado. En exacto. muchos casos muy interesantes de conocerlos, cómo era su vida, eh, su alimentación, y en este caso en particular ver que lamentablemente trataron de que esos vestigios desaparecieran y uno no termina de entender por qué, pero evidentemente no fue un simple descuido, sino una intención de que no se Exacto, siguiera investigando más sobre ese tipo de temas. A veces cuando hay temas en ufología, vos sabés, ah, es como que lo quieren tapar, ocultar, exacto. Bueno, ¿no? A la sociedad. en ufología ya lo hemos visto, que Pasa. aunque ahora últimamente se abran oficinas, se monten Mm, comisiones de investigación, se presenten informes ante el Congreso de Estados Unidos intentando analizar UAPs, cada dos por tres salen ahora noticias en periódicos de renombre, lo hemos dicho, ¿no? New York Times, etcétera, Le Monde, yo qué sé, pero han habido décadas de hermetismo, donde así realmente si es. pasaba alguna cosa real, enseguida, no, no, es que eran pájaros, eran globos sondas, más hacia adelante eran satélites, puede ser un dron, es la ISS, ¿me entiendes? O sea, Sí. por eso que en el tema de las momias, a saber, ahí lo dejamos. Yo, a ver, me encuentro muy interesante porque todo lo que es decir, todo lo que es hallazgo, vestigio, hace parte de nuestro patrimonio, de nuestra historia para entender la humanidad. Yo ya no hablo de creación y todo esto, porque esto ya es otro tema, otro debate como con Arturo el otro día, ¿no? Pero es Ujú, entender de dónde venimos y cómo hemos llegado hasta aquí, la evolución que hemos tenido, cómo éramos antes, ¿no? Porque todo ujú. esto hay vestigios, hay hallazgos, por mucho que haya gente que diga, no, todo esto es mentira. Hay muchas cosas comprobadas y lo de las momias, por ejemplo, o las momias egipcias, ¿no? Que es toda, es que un día tenemos que hacer un programa sobre esto, sobre Egipto, porque es alucinante y los avances que tenían. Pero bueno, Jorge, ¿qué te parece si lo dejamos aquí hoy ya, por hoy ya el tema? ¿Tienes que añadir alguna cosita o qué? No, no, Nata, solamente invitar a la gente a que siga comunicándose. eh, y agradecido, al igual que vos, que lo hiciste al comienzo, por todos los mensajes de tanta gente linda que siempre se comunica, que nos anima a seguir, que nos motiva, que hace su aporte muy valioso, haciendo comentarios que enriquecen más lo que hemos hablado. Así que yo estoy muy agradecido a toda esa gente que escucha, participa, haciendo que esto sea una especie de ida y vuelta, donde no solo sean Nata y Jorge, sino
mucha gente en muchos lugares que también participa días después enviando más material, más información y que hace que esto sea más completo. Así que simplemente me despido dejando un gran saludo muy respetuoso desde Nevada para todos. Pues lo que ha dicho Jorge, estamos muy agradecidos a todo el mundo, a todos estos, a esta gente, a estos oyentes que nos siguen. Nos podéis dejar los mensajes que queráis, nos podéis escribir, también podéis sugerir algún tema de vuestro interés. Nosotros intentaremos pues prepararlo y nada, pues solo deciros que no os olvidéis de darle al like, de suscribiros y un abrazo muy fuerte desde Andorra. Hasta muy pronto. Adiós. Hasta prontito. Adiós.